Los objetivos en este capítulo van a ser, en principio, hacer una breve reseña de la estructura del hueso y de su funcionalidad, aprender la semiología de las lesiones y poder diferenciar las benignas de las malignas. Entonces, el hueso, en este caso estamos viendo un hueso largo, tiene la diáfisis, las epífisis, y en la unión de estas dos estaría la metáfisis, que en los pacientes jóvenes o niños, digamos, está formada principalmente por cartílago, y a medida que va avanzando la edad, esto se va reemplazando por hueso. Con respecto a la arquitectura del hueso, está formado por una compacta, que sería la cortical, y el hueso esponjoso, que está poblado, digamos, por médula ósea roja, principalmente, sobre todo cuando son pequeños, y a medida que van creciendo, esta médula ósea roja se va reemplazando por la médula ósea amarilla. Esta médula ósea tiene como función de células hematopoyéticas, ya que va formando todo lo que corresponde a la serie roja, blanca y al sistema retículo endotelial. Esto es muy importante porque cuando ocurren enfermedades como ser leucemias o linfomas, es el sector, digamos, que hay que estudiar, y el diagnóstico definitivo se realiza haciendo una punción de esta médula ósea, donde hay mayor concentración de estos elementos va a ser en el esternón y en la cresta ilíaca. Con respecto a su forma, se van a clasificar en huesos largos, huesos cortos, que son los huesos del carpo y del tarso, los huesos planos, como los huesos del cráneo y de la pelvis, los huesos irregulares, como es el caso del efenoides, y los sesamoideos, que son huesos supernumerarios. Los métodos que nos van a ayudar a diagnosticar lesiones en el hueso van a ser, para lo que es el hueso, la radiografía y la tomografía sobre todo. Para las partes blandas, las articulaciones, lo que es músculo, tendones, la ecografía y la resonancia van a ser los principales métodos, y la densitometría es el método que nos va a ayudar a medir la densidad mineral ósea de cada hueso, principalmente en la cadera y columna lumbar. Este método nos sirve para predecir el riesgo de fractura y sobre todo evalúa la respuesta al tratamiento en pacientes que necesitan un tratamiento de reemplazo. Vamos a ir viendo algunos pacientes, en este caso algunas lesiones de partes blandas, de los tejidos blandos, y cómo nos va a colaborar la ecografía en estos casos. Este primer caso es un paciente que tenía una lesión en la mejilla con signos de flogosis, rojo, estaba inflamado y con dolor, y fue tratado como un absceso durante 15 días y continuaba con esos síntomas. Se le pide una ecografía y se observa esta imagen, que para empezar a emplear el vocabulario adecuado, digamos, es una imagen hipoecoica de límites definidos con un centro ecogénico. Este centro que se veía, esta imagen ecogénica, era móvil. Entonces, después nos contaron que el paciente había estado en el campo, así que bueno, esto es la imagen típica de la ura, que es la larva, digamos, de la mosca, que produce este tipo de lesión. Bueno, esto fue a cirugía y se extrajo y se comprobó que sí, que era
esa larva, digamos. Este otro caso es un paciente que había tenido un traumatismo, había atravesado una puerta de vidrio y se lesionó la pantorrilla, y bueno, se había suturado, y después de 20 días fue a rehabilitación, digamos, y se había visto una imagen hipoecoica, anecoica, de límites definidos así en el tejido muscular. Esto es músculo, acá arriba se ve el tejido celular subcutáneo y más abajo el hueso. Se ve esta imagen anecoica, y con el Doppler color acá podemos ver cuál es la utilización, digamos, de este método, que nos puede mostrar que tiene flujo en su interior. Así que el diagnóstico fue un pseudoneurisma de la arteria poplitea. Otro caso más de una lesión en el muslo de un pacientito de 1 mes de vida, que consultaba por una asimetría en el miembro inferior izquierdo. En la ecografía nosotros vemos esta imagen lineal ecogénica, corresponde al hueso, y toda esta imagen heterogénea que se ve por encima es el tejido muscular, que está prácticamente en su totalidad ocupada por una colección heterogénea. Acá también se ve al final prácticamente todo el músculo. Se le solicitó una resonancia, que es el otro método que nos sirve para evaluar las partes blandas, y se puede observar el músculo aumentado de tamaño. Acá también se ve en esta otra secuencia, y con el contraste realzaba perfectamente los contornos, no así en el interior, y se ve toda esta imagen heterogénea con múltiples como celdillas adentro, que resultó ser un hematoma profundo abscedado del músculo. Bueno, el aspecto radiológico del hueso, que es lo que nos va a ir interesando a medida que transcurre la clase, digamos, cómo lo vamos a ver en la placa. Tiene densidad cálcica, eso quiere decir que es la densidad, digamos, que se vería en blanco. El cartílago no se ve, la porción cartilaginosa del hueso no se ve. En este caso lo podemos ver acá en la unión entre las diáfisis y las epífisis. La corteza se ve como una banda opaca más gruesa y que se va ensanchando hacia la parte media. Las trabéculas son como opacidades lineales que están por dentro de la corteza, y las epífisis tienen que tener los contornos bien regulares, y la superficie articular que coapta con el próximo hueso tiene que ser uniforme, ¿sí? Entonces, de acá en más, todo lo que nosotros veamos negro en el hueso lo vamos a definir como una lesión radiolúcida, y todo lo que veamos blanco como una lesión esclerótica o radiodensa. Entonces, cuando nosotros vemos una lesión, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Si este paciente está con algún tipo de tratamiento, si tiene antecedentes metabólicos o hereditarios de importancia, cuál es su edad, sexo, si tiene fiebre, si ha sufrido algún traumatismo, y qué laboratorio tiene para que nos aporte, digamos, para el diagnóstico. Con respecto a la lesión, tenemos que investigar si es única o si es múltiple, el esqueleto, dónde se localiza, en qué parte del hueso, o sea, si es en la epífisis, en la metáfisis o la diáfisis, si compromete la cortical, la medular o las dos, si esta lesión crece hacia adentro, hacia afuera, cómo está el periósteo, si hay reacción, cómo son las márgenes de esta lesión, si son netas, si son borrosas,
si es de tipo lítica, o sea, si es negra, o si es esclerótica, si es más blanca, si compromete la articulación y si tiene también compromiso de los tejidos blandos o bien a distancia, es decir, metástasis, ¿no? Con respecto a los patrones de destrucción, o sea, los tipos de lesiones osteolíticas, a su vez, pueden ser de tres maneras. Puede ser que tenga un patrón geográfico, puede ser apolillado o permeativo. Cuando decimos que es un patrón geográfico, cuando la lesión es focal, o sea que hay pérdida de estructura, ¿sí? Y a su vez, este patrón pueden ser de tres tipos diferentes. Puede ser que tenga bordes escleróticos, es decir, que nosotros podamos diferenciar bien hasta dónde el tejido está enfermo y dónde comienza el tejido sano, pero que el borde a su vez sea blanco, que esté bien definido, es decir, que tenga bordes escleróticos. Esta zona de diferenciación entre la parte sana y enferma se llama zona de transición estrecha, cuando podemos diferenciar perfectamente dónde comienza el tejido sano. Podemos tener la lesión con bordes nítidos, como en este caso, pero no tiene el borde esclerótico. También es una zona de transición estrecha. Pero podemos tener un borde mal definido, esto se llama zona de transición amplia. Entonces, dentro de las lesiones osteolíticas, el patrón geográfico puede ser de tres tipos diferentes, con borde esclerótico, con borde nítido, pero no esclerótico, y con borde difuso. El patrón apolillado se define como múltiples imágenes osteolíticas de pequeño tamaño, pueden tener entre 2 y 5 milímetros, son de crecimiento rápido, inclusive pueden coalescer estas lesiones, y la zona de transición es amplia. Puede comprometer tanto la cortical como la medular del hueso. También se llama patrón moteado a este tipo de lesiones. Y después el patrón permeativo, que es el tercero, se caracteriza por tener múltiples imágenes líticas, donde el límite entre el hueso sano y el hueso enfermo no está bien definido, hay una zona de transición amplia, y esto es típico de las lesiones malignas. Bueno, una vez que nosotros definimos el tipo de lesión y cómo son sus bordes, tenemos que evaluar la corteza adyacente. ¿Cómo puede estar esa corteza? Puede estar destruida. Nosotros vamos a ir evaluando siempre la zona comprometida con respecto a la zona adyacente. Puede estar adelgazada, puede estar engrosada, puede estar expandida. Acá vemos la lesión que se infla y compromete la corteza, pero no la rompe, o puede ser que esté fracturada. Entonces, evaluamos la lesión, evaluamos la corteza y después evaluamos el periósteo, que no muchas veces se ve en una placa de un hueso sano. Entonces, el periósteo, cuando hay una lesión, se produce una reacción. La reacción perióstica puede ser continua o discontinua. Puede ser continua y lineal o puede ser continua y ondulada, que se produce este tipo de reacción en procesos benignos, o bien puede provocar una reacción perióstica discontinua, como en este caso se ve. Estos son los gráficos característicos, después vamos a ir viendo en las placas, en catáfila de cebolla, en peine, en rayos de sol o el triángulo de Codman. Este tipo de reacción perióstica es característica también de las lesiones óseas malignas. Después de evaluar entonces la lesión, la corteza, el periósteo, vamos a ver los tejidos blandos. ¿Cómo están los tejidos blandos?
pueden tener edema, pueden tener calcificaciones o pueden tener gas en el caso de lesiones por anaerobios, ¿sí? Otra cosa que podemos evaluar es cómo es la matriz del hueso, la matriz de la lesión, porque muchas veces el tejido tumoral, digamos, sintetiza un tipo de material que queda atrapado dentro del hueso, adentro de la lesión, que puede ser característico y nos puede ayudar a diagnosticar los procesos. La matriz condroide produce calcificaciones puntiformes o en forma de coma o palomitas de maíz, que es la típica imagen del osteocondroma. La matriz puede ser osteoide, que dan opacidades de tipo algodonoso en el interior y es típico del osteosarcoma, o puede ser que tenga una matriz fibrosa donde se observa un aumento difuso de la densidad del hueso y se ve en las lesiones de tipo displasias fibrosas. Entonces, resumiendo, son signos de baja agresividad las lesiones que tienen buen límite, que tienen una esclerosis alrededor de la lesión, porque esto quiere decir que fue una lesión de crecimiento lento y que le permitió al organismo reaccionar de una manera, digamos, para bloquearla, que puede insuflar la cortical pero sin destrucción y con ausencia de invasión de partes blandas. Y son signos de alta agresividad la mala delimitación de la lesión, la destrucción de la corteza, fíjense cómo está este hueso acá, la corteza acá se ve un poco respetada, pero de este lado está totalmente destruida. Acá no podemos decir dónde termina el hueso sano y empieza el hueso enfermo. La reacción perióstica agresiva, fíjense como decíamos hoy, esta lesión como en rayos de sol. Y la extensión a distancia, en este caso es el mismo paciente que tiene las metástasis pulmonares. Entonces, aparte del hueso, nosotros en el sistema musculoesquelético tenemos que estudiar si hay lesiones articulares. ¿Qué es lo que podemos evaluar con las imágenes? Si hay derrame o no en la articulación y si esta lesión compromete al hueso y al cartílago adyacente. ¿Cómo podemos evaluar? Podemos evaluar con la ecografía. Esta es una ecografía de cadera en un proceso que se llama sinovitis, que es la inflamación de la membrana sinovial de la articulación de la cadera, y produce acumulación de líquido por debajo de la cápsula. Acá se ve el cuello del fémur, ¿sí? Y la epífisis y la cápsula. Por debajo se acumula líquido y esta es la caderita sana. Con respecto a las lesiones traumáticas, las imágenes pueden aportar mucho en todos los casos. Podemos tener fracturas, luxaciones y subluxaciones, lesiones de los cartílagos, osteocondritis, lesiones de ligamentos y tendones y lesiones musculares. ¿Cómo pueden ser las fracturas? Pueden ser cerradas, ¿sí? Donde hay destrucción o lesión del hueso, pero no sale al exterior, o pueden ser fracturas expuestas. Estas a su vez pueden ser transversales, oblicuas, espiraladas o con minutas. Y después están las fracturas en tallo verde, que son las lesiones del hueso en crecimiento, donde se produce una angulación, digamos, del hueso sin destrucción. ¿Cómo son los hallazgos óseos en la fractura? En la radiografía vamos a ver una imagen lineal
radiolúcida que interrumpe la cortical. Los falsos positivos, o sea, lo que nos puede hacer confundir con una fractura, son las imágenes de los cartílagos de crecimiento y los canales vasculares, sobre todo, que tenemos que tratar de identificarlos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una fractura expuesta, que una vez reducida, bueno, aparte era totalmente desplazada, con unos tornillos se produce la alineación, unos tornillos y unos tutores externos a la pierna, se produce una alineación de la diáfisis, ¿sí? Y las dos extremidades de esta diáfisis va pasando por un proceso de remodelación ósea que establecen como unos puentes para poder, después, fíjense que acá están los tornillos y luego se coloca un clavo endomedular para poder alinear perfectamente el hueso. Y bueno, esto desde el momento de la fractura hasta que se saca el clavo endomedular pasaron como 2 o 3 años, pero fíjense la capacidad de remodelación que tiene el hueso y que va, digamos, tratando de adaptarse y van adaptándose los extremos para formar nuevo tejido. Este es otro caso de fractura de un bebé de meses y acá prácticamente habrán pasado 1 año y medio, 2 años hasta que se logra alinear, digamos, la extremidad inferior. Este es el mismo paciente, y bueno, acá ya está, hasta que los traumatólogos deciden sacarle los clavos. Acá se ve esta sería una fractura en tallo verde, donde se ve una angulación del hueso, en este caso una fractura donde hay una interrupción de la cortical, pero no es completa, y en este otro caso una espiralada. Después, con respecto a la clasificación de las fracturas epifisarias, la clasificación de Salter y Harris, que clasifica según comprometa el cartílago de crecimiento, las epífisis y la zona distal de la metáfisis, digamos, en tipo 1, 2, 3, 4 y 5, el tipo 1 solamente compromete la lesión del cartílago, el tipo 2, este es del cartílago, el tipo 2, la parte de la metáfisis y la epífisis, las dos, y el último tipo de lesión es el que se produce un aplastamiento. Con respecto a las luxaciones, que es la pérdida de contacto entre las superficies articulares, podemos ver luxaciones sobre todo en la extremidad superior o en la extremidad inferior. En la extremidad superior acá vemos, por ejemplo, la articulación glenohumeral, donde se ve la cabeza del húmero totalmente fuera de su cavidad, y acá en la cintura pelviana también esta sería la articulación normal. Fíjense cómo coapta perfectamente la cabeza del fémur en la cavidad cotiloidea, y acá está la cavidad cotiloidea y totalmente desalojada, digamos, donde se ve la cabeza del fémur hacia atrás. Este caso es una luxación de cadera, pero congénita, que es habitual de ver en los recién nacidos. Acá vemos la cavidad cotiloidea sana, y esta es la displásica, donde se ve el acetábulo aplanado y el núcleo de osificación más pequeño, y la cabeza del fémur totalmente desplazada hacia afuera, o sea, lateralizada y desplazada hacia arriba, una lateralización, desplazamiento, digamos, lateral y cefálico de la cabeza del fémur. Bueno, también el hueso puede hacer
asiento de procesos infecciosos como la osteomielitis. Hoy decíamos que el hueso es un órgano muy vascularizado, de manera que se puede predisponer a las infecciones por vía hematógena o también por proximidad. Pero el germen más frecuente es el estafilococo. Generalmente se localiza en las metáfisis y en las vértebras lumbares, pero puede localizarse en cualquier zona. Así que produce la invasión, inflamación y supuración con reacción del tejido óseo. ¿Cómo vamos a ver las osteomielitis? En la radiografía se va a ver como una imagen radiolúcida. Esto es un proceso incipiente, donde si empezamos a aplicar la semiología ósea, es de límites bien definidos, pero no hay reacción esclerótica, ¿sí? Está localizado en la zona de la diáfisis. Acá tenemos otra imagen, este es de hace poquito, un nenito de 3 años que había tenido un traumatismo y se produjo esta imagen radiolúcida con límites bien definidos, y en la ecografía se veía también, ahora vamos a ver cómo se ve en la ecografía, la colección por encima del hueso. Este es otro proceso de infección donde se observa, fíjense, esta cadera sana. En esta otra extremidad se observa imágenes radiolúcidas múltiples que comprometen toda la parte de la metáfisis y epífisis del fémur izquierdo. Ya en esta otra imagen pasó un tiempo, digamos, porque con esta imagen había sido derivada. El germen prácticamente le destruyó toda la extremidad inferior. Ya está prácticamente después de 1 año y medio también reemplazado todo el tejido óseo. En estas imágenes vemos cómo se ve la osteomielitis en la ecografía. Acá está dividida la pantalla. En esta imagen se ve el lado contralateral, que es normal, las partes blandas. Esta línea blanca es el hueso y esta es el aumento del espesor de los tejidos blandos, que es el primer signo que se observa en la osteomielitis. Acá se ve un pequeño despegamiento del periósteo. Con este signo ya uno puede hacer diagnóstico, más los antecedentes de fiebre y el dolor intenso en la zona, digamos, se ve un pequeño despegamiento con ocupación de esta zona y aumento del espesor. Fíjense, todo esto es músculo y tejido celular subcutáneo. Acá el músculo es mucho más, el espesor es mucho menor. Ya es un compromiso, es otro paciente, pero se ve un compromiso un poquito más importante del despegamiento perióstico con una colección subperióstica. Y un poco más, el trayecto del hueso y la colección subperióstica totalmente heterogénea. Con la ecografía uno puede diagnosticar más los antecedentes, digamos, y bueno, con esto, si uno puede hasta marcarle al traumatólogo por dónde puede entrar para hacer la incisión lo más pequeña posible, digamos, e ir directamente al lugar de la lesión. Entonces, los hallazgos son edema de tejidos blandos, reacción perióstica y lesión osteolítica de la cortical. En la medicina nuclear se observan zonas calientes y en la resonancia se ve edema de partes blandas y se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en la secuencia de T2. Ahora pasamos a las alteraciones de la densidad. ¿Dónde podemos ver alteraciones de la densidad ósea? En la osteoporosis
el raquitismo y la osteomalacia. También en enfermedades como el hiperparatiroidismo secundario que se observa en la insuficiencia renal crónica. La osteoporosis es una enfermedad generalizada del esqueleto donde hay debilidad de la matriz ósea y predispone a la fractura, sobre todo en la zona de las vértebras y el extremo distal del radio y la cabeza del fémur. La osteoporosis puede ser primaria o secundaria. ¿Sí? La primaria es la que se produce en la mujer posmenopáusica. Acá la radiografía es poco sensible para poder diagnosticar osteoporosis, ya que se empieza a manifestar cuando la pérdida ósea es mayor al 30%. Pero en este caso se produce adelgazamiento de la cortical y disminución de las trabéculas. La densitometría muestra la disminución de la mineralización y se considera osteopenia cuando disminuye de 1 a 2,5 desvíos estándar y osteoporosis cuando esta curva marca un desvío estándar mayor al 2,5. Los resultados, aparte, sirven para hacer diagnóstico y para evaluar la respuesta al tratamiento. Nosotros vemos acá cómo se ve una disminución, digamos, de la altura de las vértebras en la osteoporosis primaria, y la secundaria puede ser a diversos procesos sistémicos, por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia se caracteriza por tener como órganos blancos las articulaciones en los pacientes, son lugares que tienen predilección, digamos, esta patología, y produce trastornos en la mineralización del hueso también. Acá vemos cómo en este caso es el mismo paciente, esta es la rodilla izquierda, esta es la rodilla derecha está mucho más comprometida, se ve un ensanchamiento de las epífisis con una disminución de la mineralización y también del espacio interarticular. Fíjense cómo está con respecto al contralateral. Y en el perfil podemos ver mejor todavía la mineralización o la densidad ósea disminuida con respecto a la otra rodilla comparativamente. Otros casos que son consecuencia del déficit de vitamina D, como el raquitismo o la osteomalacia. En el adulto, digamos, el raquitismo, en la placa nosotros vamos a ver las metáfisis ensanchadas en forma de copa de champán, y disminución en los adultos, se ve una disminución del grosor de la corteza. Y estas banditas metafisarias, que son, se las llama signo de Lúcer, que se caracteriza por disminución, digamos, de la vitamina D. Bueno, hasta ahí vimos todas las imágenes cómo se ven con disminución de la densidad. Ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades o cómo vemos las patologías que producen aumento de la densidad ósea. Esto puede ser en forma localizada o generalizada. Las formas localizadas del aumento de la densidad ósea son las que producen, por ejemplo, los callos óseos una vez que se reconstituye una fractura, como en este caso vemos la corteza que está engrosada. Esto empieza a aparecer aproximadamente después de 20 días de que se produjo la lesión. El osteomastoide también es otra patología que produce aumento de la densidad ósea, ¿sí? Con un centro radiolúcido. Las metástasis sobre todo como consecuencia de un tumor primario de próstata o de mama, pueden producir la vértebra de marfil, donde se observa un aumento de la densidad, ¿sí? Y en forma generalizada puede ser el caso de la insuficiencia renal, la enfermedad de Paget en la etapa crónica, o la osteopetrosis.
La enfermedad de Payet es una enfermedad que se produce sobre todo en varones mayores de 55 años, en principio asintomático, puede comprometer cualquier hueso, tiene una etapa aguda donde se produce una reacción de tipo osteolítica, ¿sí? Como vemos acá en estas imágenes, y una etapa crónica donde el hueso se reemplaza, digamos, por un hueso débil y se produce una reacción de tipo osteoblástica, o sea, formadora de hueso. En esta imagen también vemos donde la enfermedad de Payet, digamos, compromete a las extremidades inferiores y produce mucho dolor. Otro tipo de patologías, digamos, del hueso, que se produce sobre todo en niños y preadolescentes, es la necrosis avascular o enfermedad de Perthes. La causa no está muy bien determinada, pero sí se sabe que hay factores predisponentes como la obesidad o algún otro trastorno sistémico, antecedentes familiares. Se produce más que nada en varones y por alguna razón deja de llegarle sangre al tejido y se produce una necrosis del tejido que tenía que ser irrigado por esos vasos. Entonces la consecuencia va a ser una fragmentación y aplanamiento de la cabeza del húmero, ¿sí? Y puede ser a veces bilateral y en las etapas más precoces puede ser diagnosticado por la resonancia y el paciente va a consultar por una renguera, digamos. Otro tipo de lesiones son las patologías inflamatorias, como ser la artritis. Estas pueden ser seropositivas o seronegativas, pueden asociarse a colágenopatía, pueden ser consecuencia de enfermedades metabólicas, infecciosas o degenerativas. La típica es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta a múltiples articulaciones, puede ser bilateral, es simétrica, compromete sobre todo a las pequeñas articulaciones y dentro de la articulación provoca compromiso de la sinovial, del cartílago y del hueso, y es mucho más frecuente en mujeres. En la etapa más aguda, esta produce inflamación y luego va produciendo pinzamiento de los espacios interarticulares y en las etapas más avanzadas se produce como una subluxación, digamos, de esta zona. Las zonas más afectadas son las uniones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En el pulmón produce nódulos y enfermedad intersticial, como decíamos la vez pasada. En la ecografía podemos ver derrame articular, acá se ven las extremidades de los huesos del carpo con acumulación de líquido y con el Doppler color se observa un aumento de la vascularización, que es lo que, bueno, acá tenemos otra utilidad del Doppler color, que es lo que nos da la pauta de que hay un proceso inflamatorio agudo. En cambio, la artrosis es una enfermedad degenerativa que compromete el cartílago y más adelante el hueso subcondral, es asimétrica y compromete las interfalángicas distales. Acá se ve mejor cuáles son las articulaciones, cómo se comprometen, se ve disminución del espacio, ensanchamiento, ¿sí? de las epífisis, digamos, de las falanges, ¿sí? Y lesión del cartílago y del hueso subcondral. Con respecto a los tumores, podemos tener tumores óseos benignos, y dentro de estos los formadores de hueso, los formadores de cartílago
los formadores de tejido fibroso o los formadores de tejido osteocítico. En el primer caso tenemos el osteoma, osteomastoide, osteoblastoma, los formadores de cartílago, como su nombre lo indican, el condroma y el osteocondroma. Los formadores de tejido fibroso, el fibroma nosificante, y los de tejido osteocítico, el tumor de células gigantes. Acá se observa de nuevo el ejemplo del osteomastoide, donde se ve el aumento de la densidad con la imagen radiolúcida central. Estos se caracterizan por tener un dolor importante que calma con las aspirinas. Acá se observa la imagen de la lesión de tipo osteocondroma con depósitos de matriz ósea. En esta imagen se puede ver dónde son las localizaciones de los tipos de lesiones tumorales y pseudotumorales. Acá vemos otra lesión de tipo osteolítica, ¿sí? Fíjense cómo viene la corteza, que se adelgaza, se expande, pero no se rompe. Podemos ver que los bordes son definidos, pero no son escleróticos. Entonces, con respecto a los tumores óseos malignos, tenemos también los que son formadores de hueso, como el osteosarcoma, los de cartílago, el condrosarcoma, y las metástasis, linfoma y sarcoma de Ewing. Las metástasis en los adultos son secundarias, sobre todo al cáncer de próstata, de mama, tiroides, pulmón y riñón, en los niños del neuroblastoma y de las leucemias. El dolor es el síntoma predominante, pueden asentar en cualquier hueso, puede ser de tipo osteolítico u osteoblástico, y en la medicina nuclear se pueden observar focos calientes, digamos. ¿Cómo se ve el osteosarcoma en la radiografía? Se ve una zona donde podemos observar áreas de osteólisis o esclerosas, que se expande, ¿sí? Que puede destruir la corteza, que tiene calcificaciones intratumorales tanto adentro del hueso como en las partes blandas, y puede tener una reacción perióstica en rayo de sol, triángulo de Codman, o puede ser, fíjense acá, esta es la lesión de tipo triángulo de Codman. Acá hay destrucción de la corteza, acá hay invasión de las partes blandas, ¿sí? Y se ve calcificación, y la lesión es de tipo osteolítica, pero también se ven zonas más blancas, y uno no puede diferenciar bien dónde está la zona enferma y la zona sana. La resonancia que aporta a este diagnóstico, sobre todo la invasión de los tejidos blandos, la articulación, ¿sí? Y nos puede mostrar la extensión completa del tumor, y sobre todo el compromiso de la médula. El sarcoma de Ewing es otro de los tumores que afecta al hueso, puede ser primario del hueso o puede ser primario de las partes blandas, y que afecta secundariamente al hueso. En este caso nosotros vemos una tumoración que está en la región pélvica, que fue tratado durante un mes como un absceso, hasta que se decidió biopsiar, ¿sí? Y se hizo el diagnóstico histopatológico de sarcoma de Ewing. Y en los adultos, el mieloma es un tumor, digamos, que tiene signos también de osteoporosis, produce imágenes osteolíticas en sacabocados sin reacción de esclerosis, y en la resonancia se pueden ver como imágenes hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, y tiñen con gadolínea. Bueno, nada más.